Muy bien, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. ¿Se acuerdan que habíamos visto ayer dos potenciales? Vimos la energía libre de Helmholtz y la energía, la entalpía. Ahora nosotros vamos a ver el otro potencial que se deriva de la energía interna, que es la energía libre de Gibbs. Esta representación es característica, a diferencia de las otras dos, en que tiene una combinación en que tiene solo variables intensivas como variables independientes. Las otras, la energía de Helmholtz y la entalpía, tienen una combinación de extensivas e intensivas, y la energía tiene solamente extensivas. Estas son completamente intensivas. Entonces esta se obtiene mediante una transformación que elimina la entropía por la variable conjugada, que es la temperatura, y el volumen por su variable conjugada, que es menos P. O sea que la energía de Gibbs va a ser función de la temperatura y del volumen, para tener una representación entonces en términos únicamente de variables intensivas, como decía yo, la temperatura y el volumen. O sea que la transformación de Legendre que nosotros vamos a hacer es pasar de U de S y B a F3, que sería la energía de Gibbs, que es función de la temperatura y la presión. Esta es una transformación completa, no parcial, ¿verdad? Porque cambian las dos variables. Entonces necesitamos la relación 17 para una transformación completa con T igual a 2. Entonces tenemos que sería U menos T por S más P por B. Esa sería entonces la transformación. Ahora, a ver, todas las transformaciones anteriores tenían solo dos términos, esta tiene tres, porque es una transformación doble de Legendre. Entonces, si nosotros tomamos, antes teníamos las derivadas parciales, ¿verdad? Las relaciones parciales que requeriremos serán estas: T igual a parcial de U con respecto a S a B, y P igual a menos parcial de U con respecto a B a S. Como U es función de S y B, entonces sus derivadas parciales respecto a S y B también. Por lo tanto, ocupamos parcial de U con respecto a S y a B, que sería T, y P igual a parcial de U con respecto a B, que sería entonces P de S y B. Entonces despejamos S y B en términos de P y T. Y entonces vamos a tener B, que es función de T y P, y S, que es función de P y T. Y la sustituimos estas dos en la 39, o sea, donde estaba F3. F3, que era U menos ST por P por B. Entonces, en vez de quitar, ya no vamos a tener S aquí, sino que vamos a tener S de T y P, B de T y P, S de T y P multiplicado por T, P por B de T y P. Y entonces ahí tenemos ya que se transforma en efecto a F3 a una función de T y P, que es la transformación de Legendre deseada. Esta nueva función F3 la vamos a denotar con la letra G, y se acostumbra a llamar energía libre de Gibbs a la misma, ¿verdad? Energía libre de Gibbs. Explícitamente, G es U menos TS más PB, siendo G una función de T y P. Si diferencio la 42, acá, ¿verdad? Entonces va a ser DU menos S de T menos T de S más P de B más B de P. Y si diferencio 43, tomando en cuenta que G es una diferencial exacta, D de G va a ser bueno, sustituimos antes aquí en D de G la ecuación fundamental de la termodinámica, que nos dice que D de U es T de S menos P de B. Ustedes pueden ver que se cancelan el T de S, se cancela el P de B, y solamente queda S de T y B de P acá. Y eso entonces en eso se convierte la ecuación 42.
el diferencial. Por otro lado, el hecho de que G sea una diferencial exacta de P y T, eso indica que D de G debe ser la parcial de G con respecto a T a P por DT, más la parcial de G con respecto a P a T constante por D de P. Eso nos da la ecuación 45. Entonces, solo tenemos que comparar estas dos. Y entonces vemos que S sería menos la parcial de G con respecto a T a P, y B sería la parcial de G con respecto a P a T. ¿Verdad? Entonces, esas serían las relaciones que nos dan la 46 y la 47, serían las relaciones que nos dan la energía libre de Gibbs. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque voy a cambiar de presentación. Todo bien hasta ahorita. Bien, entonces, muchachos, aquí hemos visto ya los 4 potenciales que más se utilizan. Hay más potenciales. Uno puede encontrar los que quiera, dependiendo cuál sea el juego de variables que esté utilizando, ¿verdad? Entonces, hay cualquier cantidad de potenciales que nos pueden servir a nosotros, ¿verdad? Hasta el momento, pues hemos construido, además de la energía interna, 3 más. Pero como les recalco, ¿verdad? Pueden construir los que ustedes quieran. Ok. Todo esto que hemos hablado se refiere a sistemas que tienen 2 variables independientes. Y en este caso, a las que tienen P y B específicamente. Ok. P y B. Puede ser que nosotros cambiemos de variable conjugada y tengamos las correspondientes energías libres para cada circunstancia, dependiendo cuál sea el trabajo que tengamos en la ecuación fundamental de la termodinámica. Voy entonces a cambiar de presentación. Vamos a ver ahora lo que se llaman ecuaciones de Gibbs-Duhem y TdS. Partimos de la definición de entropía para un proceso reversible. El diferencial de entropía sabemos que es el de Q reversible entre la temperatura. Por otro lado, la variación de la energía interna la podemos escribir de una expresión que sea la segunda ley de la termodinámica generalizada, poniendo acá cualquier desplazamiento generalizado de Y y cualquier fuerza generalizada de XY. Si nosotros tenemos un sistema PB, pues esto es P por D de B. Pero si tenemos cualquier otro sistema, es la variable P, ¿verdad? Que es la fuerza generalizada, y la correspondiente a la variable Y, que es el desplazamiento generalizado. Bajo este concepto, entonces, la energía interna va a ser función de la entropía y de n variables extensivas, Y1, Y2 hasta Yn. Porque nosotros podemos tener, pues no podemos limitarnos en la realidad a tener cualquier cantidad de trabajos que queramos. Por simplificar, nosotros aterrizamos y decimos, bueno, consideremos un sistema nada más con un tipo de trabajo. Y el más común, pues, considerar el sistema PB. Pero ustedes pueden tener acá cualquier cantidad de términos en la segunda ley de la termodinámica. Entonces, igualmente, ¿verdad? Ustedes podrían invertir esta ecuación que está acá y sustituir y decir, bueno, despejar y decir que yo puedo escribir S como función de U y de todas las variables extensivas, N variables extensivas Y1 hasta Yn. Acuérdense que habían 2 representaciones originales que eran la representación de la energía y la representación de la entropía. Entonces, dependiendo cuál quisieran ustedes. Diferenciando la función de punto. Cuando hablo de función de punto, me refiero a la función de estado. O sea, la que tiene asociado un diferencial exacto. Entonces, diferenciando la función de punto, o sea, la función de estado U, esta que está acá, entonces va a ser
la derivada parcial de U con respecto a S a todas las YJ constantes por D de S, más la suma de J igual a 1 hasta N de la parcial de U con respecto a YI a todas las demás, exceptuando a la I, aquí hay que poner, ¿verdad? A la I, desde J igual a 1 hasta N por D de YI. Eso sería el diferencial de U tomado del hecho de que es una función de punto. Vamos a ver, voy despacio aquí para que vayan captándolo. La puritita definición matemática del diferencial exacto. Ok. Perdón por el manchón. Comparando 49 con 50, miren bien, 50 tiene aquí un coeficiente de ds, que es la parcial de U con respecto a S, y los coeficientes de los D y I, que son estas derivadas parciales. Entonces, veamos lo que tiene 49. 49 lo que tiene es la forma explícita que tiene D de U de la segunda ley de la termodinámica generalizada. Entonces, el coeficiente de ds debe ser T, y el coeficiente de cada uno de los términos restantes debe ser XY. Entonces, bajo ese concepto, entonces T va a ser la parcial de U con respecto a SJ para a todos los YJ constante, y XY va a ser la derivada parcial de U con respecto a YI a la entropía constante y a todos los YIs, a todos los YIs constantes menos al I igual a J. Aquí faltó en la nomenclatura para ser estrictos y correctos. Aquí es expiatoria de los YJ. Expiatoria de los YJ. Entonces eso es importante porque miren que ustedes pueden encontrar entonces la temperatura y cualquiera de las variables extensivas a partir de las derivadas de las derivadas de la energía interna. Y ahí salen un montón de ecuaciones que ustedes quieran. ¿Verdad? Ahí solo estoy aclarando que esa expiatoria siempre es tomando en cuenta de que la J distinta de I no se debe de poner ahí en la misma. Es claro de estas ecuaciones que las variables intensivas T, X1 hasta Xn aparecen expresadas como función de las n más 1 variables extensivas S, Y1 hasta Yn. Ahora, U es una variable extensiva. Entonces, fíjense bien esto es bien sutil. Mucho cuidado con esto. U es una variable extensiva. ¿Qué significa una variable extensiva? Significa que si ustedes reescalan todos los factores de las cuales depende ella, todas las variables de las cuales dependen ella, o sea, si lo multiplican 3 veces, entonces también el valor de la variable se va a multiplicar 3 veces. Eso es el concepto exacto de una variable extensiva. Por ejemplo, si la variable volumen, que es extensiva, depende del largo, el ancho y lo alto, si ustedes multiplican por 3 las 3 dimensiones, el volumen se triplica. Entonces la idea se puede generalizar a cualquier variable que compone la variable extensiva. Entonces, vamos a tomar la ecuación 49 para que se fijen que va a ser nuestra ecuación de referencia. La ecuación 49 es esta que está acá. ¿Verdad? La ecuación 49 es esta que está acá. Que es la segunda ley de la termodinámica generalizada. Vamos a suponer que cada variable extensiva sufre un incremento por un factor lambda. Entonces, si yo tengo acá lambda U, siendo U factor de S, Y1 hasta Yn, eso es U veces
lambda de S1, lambda Y1, lambda por Yn. O sea, si yo multiplico por un factor de escala, cada una de las variables de las que depende mi variable extensiva, en este caso U, entonces el total de la variable extensiva se ve multiplicada por el mismo factor. Les puse el ejemplo de un cubo. Si multiplican por 3 las 3 dimensiones, largo, ancho y alto, el volumen se ve multiplicado, el cubo se ve multiplicado por 3. Es el mismo concepto. Porque igual que el volumen, la energía interna es una variable extensiva. Pues no sé, reflexionen acá. A mí me queda bien clarito, no sé si a ustedes. Esto es bien sencillo, pero es muy sutil para lo que vamos a hacer. Todas esas variables de las que depende U son extensivas, las que están dentro del paréntesis. Exactamente. Sí, en esta representación, sí. ¿Verdad? Okay. ¿Ok? O sea, eso lo puede hacer si U la tiene expresada solamente en esa representación. Acuérdense que usted puede cambiar de representación, ¿verdad? Es decir, pero si usted la tiene así, entonces eso es válido porque todas son extensivas las que están adentro. Entonces, si diferencia la ecuación 52 respecto a lambda, a ese parámetro, entonces les queda aquí 1 por U, la parcial de U con respecto a lambda S por la parcial de lambda S con respecto a lambda, más la suma de I igual 1 hasta N de la parcial de U con respecto a lambda y por la parcial de lambda y con respecto a lambda. Regla la cadena. Bueno, la parcial de lambda S con respecto a lambda es S. Y la parcial de lambda y con respecto a lambda es y. Y esa ecuación debe ser válida para todo lambda. Lambda lo escogimos arbitrariamente. Para lambda igual a 3, para lambda igual a 4, para cualquier lambda. En particular, si lambda es igual a 1, entonces lo que me queda es U igual a la parcial de U con respecto a S, más la suma de I igual 1 hasta N de la parcial de U con respecto a I por Y. Pero la parcial de U con respecto a S, ¿qué es? Es T. Y la parcial de U con respecto a Y es XY. Y entonces la ecuación queda U igual a TS menos la suma de I igual 1 hasta N de X y Y. Miren qué interesante. Nosotros solo habíamos tenido relaciones diferenciales para U, pero no teníamos una forma explícita de cómo calcular U en términos de las variables, ¿verdad? Entonces ahí tenemos U en términos de las variables intensivas T y P, T y X y XY, y de las variables extensivas S y Y. ¿De acuerdo? Aquí lo que ocurre es que aquí me faltó, no lo puse por espacio, pero aquí faltó escribir respecto a quién, ¿verdad? Pues aquí es respecto a a toda la aleatoria de todas las demás, de las Y constantes, y aquí es a la aleatoria de la Y, de la YJ, ¿verdad? J distinto de I constantes. No lo escribimos porque ya sabemos que es así. Entonces, pues, se ve claro que de estas ecuaciones que las variables intensivas T, X1 hasta Xn aparecen expresadas en términos de las variables intensivas S, Y1 y N. O sea que, como yo tengo acá que la T yo la puedo expresar en términos de las variables extensivas y la X también, les van a aparecer así de esa manera, expresadas en términos de esas variables. Ahora, dado que U es extensiva, esto ya lo vimos, ¿no? Esto ya lo vimos, estoy aquí regresando, no, es aquí donde tengo que ir. Esta es la ecuación última. ¿Ok? Entonces, esa ecuación se llama la ecuación de Gibbs-Duhem. Se me olvidó a mí ponerle aquí que precisamente la ecuación
Esta es la ecuación de Gibbs-Duhem, esta que está acá, esta grandota que está acá, ¿verdad? Es la ecuación de Gibbs-Duhem. Y entonces la ecuación de Gibbs-Duhem es una ecuación diferencial para el potencial químico. Bueno, es una ecuación diferencial. Aquí creo que se me fue a una página. Si conocemos la ecuación de estado y la entropía, olvídense de este párrafo de acá, por favor. Solamente que esa ecuación que está arriba es la ecuación de Gibbs-Duhem. Ahí se me fue algo a mí ahí en las notas cuando la fotocopié. Fue el problema. Página 2. Se me saltó la 4, se me faltó la 3. Wow. Me faltó la 3. Voy a incorporarla después. Eso fue una cuestión cuando estaba fotocopiando lo que se me fue la 3. ¿Ok? Pero esta es la ecuación de Gibbs-Duhem, entonces. Y o sea, esta que está aquí es la ecuación de Gibbs-Duhem, la 54. Es que ya sé lo que pasó. Copié dos veces la 2 y no copié la 3 a la hora que escaneé. Entonces, bueno, voy a retomar la 3 y ahí voy a explicar, porque no me quiero parar, no quiero parar mi clase aquí, ¿verdad? No, obviamente. La ecuación, en la 3 lo que hay es un caso para el potencial químico. Lo vamos a tomar mañana. Ese va a ser un complemento, ¿verdad? La página 3. Voy a saltarme aquí porque eso tiene que ver con eso. Entonces voy a venir acá. Cuando se conoce la ecuación de estado, la ecuación de estado es... bueno, aquí vamos a tomar. Profesor, ¿tiene la página a mano? Sí. Si le tomo una foto y si la puede mandar a WhatsApp. Cierto, vamos a ver. Voy a buscar aquí. Si quiere, yo abro el WhatsApp en la computadora y la comparto pantalla yo. Correcto. Es la página, la 3, ¿verdad? Sí. Ya se la mando, aquí la tengo cerquita. Está bien. Se la voy a mandar de mi teléfono. Es más fácil, este teléfono es más dócil. Bueno, está bien. Cámara. Se la voy a mandar al del normal. Bueno. Ahorita la estoy tomando foto. ¿Me esperan ahí, por favor? Sí. A ver qué tal sale, Jorge. Ahorita se la mando. Mira, Jorge, a ver qué tal le salió. Sí, aquí se mira bien. ¿Se mira bien? Sí. Sí, entonces pongámosla ahí antes de... Si quieres la comparto pantalla para ponerla. Sí, para que después tomar esto. Ahora voy a abrir ahorita la imagen. Okay. Exacto. Un poquito menos para poder ver el comienzo. Dice, arriba dice, léame lo que dice arriba para que lo vayamos leyendo acá. La ecuación anterior se llama la ecuación de Euler para la energía interna. No es la de Gibbs-Duhem.
Esa es la ecuación de Euler para la energía interna. En particular, para un sistema químico formado por una sola componente. Cuando ustedes tienen un sistema químico, el término extra aquí de trabajo es el potencial químico por el número de moles. Si ustedes tienen una sola componente, pues hay un solo potencial químico. Y el número de moles es el que corresponde a ese potencial químico. Pero si ustedes tienen más componentes, entonces van a tener un potencial químico asociado a cada uno de los, a cada número de moles, ¿verdad? Entonces, ese es el caso entonces de la ecuación de Gibbs Duhem. ¿verdad? Esa es la página 3. Ese es el caso de la fórmula de Euler, Jorge. Esa es la fórmula de Euler, ¿verdad? Ahí dice, las notas están correctas. Es la fórmula de Euler para la energía interna. Entonces, si nosotros venimos y en vez de poner ahí la suma de X, Y, Y, ponemos mu por nu, estamos escribiendo el término que corresponde a una componente, acá. Y eso da la ecuación 55. Mu es el potencial químico y nu es el número de moles. Entonces, miren, jóvenes, vamos a tomar esta es la ecuación de Euler, la fórmula de Euler para la... Hay un montón de fórmulas de Euler, ¿verdad? Miren que hasta en termodinámica aparece eso, ¿verdad? Entonces, para la energía interna, si nosotros derivamos acá, lo que vamos a tener es du igual a TdS más SdT. En general, aquí la estamos poniendo para cualquier sistema. Bueno, aquí es un ejemplo que está poniendo nada más para el potencial químico, ¿verdad? Si ustedes diferencian la 54, que era la anterior, que era la fórmula de Euler en general, entonces nos va a quedar TdS menos más SdT, más la suma sobre I de XY de YI, más la suma de I igual 1 hasta N de YI de XY. Si lo introducimos en la ecuación 49, que era la 49 era la ecuación básica de la termodinámica, entonces aquí van a tener ustedes menos S de T más la suma de I de XY igual a 0, sustituyendo, utilizando 49. 49 era que eliminaba TdS con la suma de XY de YI, ¿verdad? Porque eso era DDU. Entonces tienen DDU igual a DDU de los dos lados y solamente queda entonces S de T más la suma de YI de XY igual a 0. Esa es la ecuación de Gibbs-Duhem. Esa es la ecuación de Gibbs-Duhem. O sea, aparte, ¿verdad? La fórmula de Euler para la energía es la que vimos antes y esta es la ecuación de Gibbs-Duhem que resulta de ser esta diferenciación que está acá. O sea, este es un ejemplo de la fórmula de Euler y esto es la deducción de la ecuación de Gibbs-Duhem, esta que está acá. Ahora sí, en particular, un caso particular de un sistema químico con una sola componente que obedezca 55, o sea, que obedece la ecuación de Euler para una componente nada más. Solo un término acá que va número de moles por el potencial químico. Entonces, la ecuación de Gibbs-Duhem se reduce entonces a tener acá menos S de T menos P de B más mu de mu, porque tengo que tener acá, ¿verdad? Igual a 0, porque aquí estaba considerando, ¿verdad? Considero dos trabajos, el trabajo PB y el trabajo mu, menos PB y el trabajo nu de mu, ¿verdad? Que está acá, o sea, la combinación, ¿verdad? De P de B con la combinación de nu de mu, acá. En este caso. Aquí, entonces, esa es la ecuación de Gibbs-Duhem, esa que está ahí. Y abajo, entonces, si consideramos eso, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá menos S de T más, menos P de B más mu de nu. O sea, tomando acá ¿verdad? Esta ecuación. Entonces, igual a 0
Y entonces lo que tenemos acá es que si despejamos, de mu va a ser menos S sobre nu más B sobre nu DDP. Quiero que me corrijan una cosita acá que está mal a la vista. Jorge, ahí por favor márqueme. Yo lo ¿A voy dónde? a... Aquí, mira, donde dice PDB, aquí debe ser BDP. PDB. Sí, aquí debe ser BDP acá, ahí. Ahí debe Aquí. ser BDP. Ya voy a explicarles por qué. Ahí debe ser BDP. Jóvenes, miren acá la ecuación de Gibbs-Duhem. Tiene SDT y tiene una suma de términos. Estos no son trabajos. Estos son el producto de variables extensivas por el diferencial de variables intensivas, que es diferente. ¿Ok? Esta no es la ecuación TDS. Esto es el diferencial de variables intensivas por variables extensivas. Si va volumen acá, ¿qué va aquí? Menos DDP. Si va aquí potencial químico en X, ¿qué va aquí? Número de moles. Entonces realmente va menos BDP más nu de mu. Nu es el número de moles y mu es el potencial químico. O sea, es el término asociado al número de moles, el potencial químico. Entonces aquí va BDP. Repito nuevamente, porque en ese caso particular, YB y DDX es menos DDP. Entonces va así ese término ahí negativo, ¿verdad? Ok, entonces, si despejamos acá, ¿está claro eso? Hay que arreglar eso. Yo lo voy a arreglar después ahí voy a escanear esa hoja otra vez. O sea, y se la voy a agregar como un complemento que falta ahí para que quede la hoja 3 ahí que falta en la presentación cuando la suba. O la voy a volver a escanear toda mejor. Entonces, acá tomamos el d de mu y dividimos, o sea, entre nu, y me queda d de mu igual a menos s sobre nu de t más b sobre nu de p. Simplemente esta ecuación lo que hice fue dividir entre nu. En esta ecuación dividí entre nu y entonces lo que hago es que en vez de escribir cantidades absolutas acá, pongo cantidades molares. Como son extensivas, yo puedo dividir y renormalizarlas al número de moles. Entonces estas son cantidades molares. Esto es entropía molar y esto es volumen molar. O sea, este es volumen por número de moles y este es entropía por número de moles. Acuérdense que las cantidades extensivas siempre se pueden escribir en términos de las cantidades molares o por unidad de masa. Entonces aquí tenemos entropía molar y aquí tenemos volumen molar. Aquí, Jorge, corríjame que ahí es una B asterisco. Es volumen molar, por favor, porque es B entre nu. Ahí, por favor, aquí, volumen molar. Muy bien. Eso debe aparecer del otro lado reflejado ya en la siguiente ecuación. Ya en la presentación. La comparte con ellas esa para que la tengan, la 3, ¿verdad? Corregida. Entonces ahora sí volvemos, Jorge, a la presentación aquí que tengo yo. Me va a dar para compartir, ¿verdad? Me avisa cuando pueda compartir. Y ahora sí debo ir a la ecuación, a la página 4. La ecuación de Gibbs-Duhem, que era la anterior que mostró Jorge, para el potencial químico de un sistema termodinámico. Si conocemos la ecuación de estado y la entropía en términos de las variables intensivas, 58, que fue la que se nos quedó allá, puede ser integrada para encontrar mu. 58 fue la que se nos quedó allá. Ok. Observe que en general la ecuación de Gibbs-Duhem representa una relación en forma diferencial entre las variables intensivas que describen los estados de equilibrio del sistema. Cuando se conocen las variables extensivas, Y1 hasta yn para todo i, así como la función s.
¿verdad? Dícteme acá, Jorge, la ecuación de Gibbs Duhem, ¿cómo quedaba ahí de la página que nos perdimos? Para escribirla ahí. TDS, la general. TDS, era así, ¿verdad? TDS, Jorge. Jorge, ¿me escucha? Jorge. Sí, lo escuchaba, solo que tenía el micrófono apagado. Quiero copiar la ecuación de Gibbs Duhem que estaba ahí en la ecuación 3, solo para tenerla aquí para que ellos miren lo que estoy hablando. ¿Cuál era? Perdón, era SDT. SDT, Voy a borrar esto. la general, donde está la sumatoria. Sí, donde está la sumatoria. Pero voy a borrar esto primero. Es para que lo que estoy hablando acá se entienda. SDT, como perdimos la página, vamos a copiarla aquí. SDT, Más la sumatoria. sumatoria, no voy a ponerle ahí de tal constante, sino que más la sumatoria. Uy, se me fue eso. Más sumatoria de Y mayúscula. Sí, de las variables extensivas por la diferencial de las intensivas. Por D de X igual a 0. Más la sumatoria de YI, DXI, dx igual a 0. igual a 0. Esa es la ecuación de Gibbs Duhem. Sí. Que ahí en el ejemplo lo hicimos mencionamos cómo quedaba para si teníamos un sistema de moles, ¿verdad? El número de moles, un potencial químico de un sistema de una componente. Entonces aquí habla, ¿verdad?, de que la ecuación de Gibbs Duhem representa una relación en forma diferencial entre las variables intensivas que describen los estados del sistema. Porque están dadas en términos de, cuando se conoce la ecuación de estado, y igual y de xy hasta x1 hasta xn y de t para todo y, así como s en función de estas variables, se puede integrar para encontrar esta relación en forma explícita. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, el conocimiento de la y como función de las xy, que es la ecuación de estado y de la temperatura, y, ¿verdad?, así como la s también, entonces ya tendría yo una ecuación para integrar, ¿ok? Para encontrar en forma explícita, tener una relación en forma explícita, ¿de acuerdo? Esa es la utilidad, ¿verdad? Porque si yo conozco la y como función de todas las xy y conozco la s como función y de la temperatura, ¿verdad?, de todas las xy de la temperatura, ya tengo una ecuación que la puedo integrar. Ok, esa era la ecuación de Gibbs Duhem, que era la primera parte que queríamos ver. Bueno, esta que está acá. Ok. No sé si me va a dar tiempo de seguir. Dejémosla acá, Jorge, porque esto es un poco largo. Ah, bueno, está bien. Muchachos, lo vamos a dejar acá porque es un poco largo. Pásenle la página 3 a ellos, por favor, ahí para que Está bien, yo la mando. ¿verdad? Para acá. Yo quisiera que esta güey ahí ya, Sí. quisiera que nos quedáramos, solamente voy a pasar, yo puedo pasar aquí, yo puedo ver aquí los participantes, Jorge. Sí, sí, eso lo iba a recordar ahorita, sí los puede ver. Sí. Ok, solo es para tomar una captura de pantalla aquí. Quisiera que al terminar esta captura se pueden retirar los muchachos y quisiera que nos quedáramos güey y usted para que platicáramos un par de minutos. Bueno, está bien. Aquí estoy compartiendo pantalla. Permítame un segundo.
No sé si ya le aparecen ahí a la derecha. Sí, ya los capté. Ah, bueno. Espérame, pero aquí ya, yo creo que ya. Sí, ya tengo aquí la asistencia ya. Ok. Entonces, ya pueden retirarse los muchachos. Nos quedamos nosotros Gracias. tres nada más. Hasta mañana. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Mañana nos vemos, ¿verdad?